Hay algo que haces cada mañana, casi sin pensarlo, quizás antes de revisar el teléfono, quizás antes de decir una sola palabra. Enciendes la cafetera, o preparas una taza, o buscas la cafetería más cercana. No lo haces porque te lo enseñaron en la escuela, lo haces porque ya forma parte de ti. Pero alguna vez te preguntaste, ¿cómo llegó el café a tu vida? ¿Cómo pasó de ser una planta silvestre en África a convertirse en la bebida más consumida del planeta? Hoy vamos a responder eso, y te prometo que la historia es mucho más extraña, más peligrosa y más fascinante de lo que imaginas. Bienvenido. Esto es la bebida que despertó al mundo. Para entender por qué el café cambió todo, primero necesitas imaginar un mundo sin él. Hace 1000 años, cuando la gente quería beber algo, tenía pocas opciones: agua, que no siempre era limpia; leche, que se echaba a perder rápido; o alcohol, vino, cerveza, bebidas fermentadas. Sí, alcohol, desde el desayuno, no porque fueran irresponsables, sino porque en muchos lugares era lo más seguro. El alcohol fermentado mataba las bacterias del agua contaminada. Pero el alcohol tiene un problema enorme: te hace lento, te nubla el pensamiento, te da sueño, y en ese mundo, la gente necesitaba estar despierta. Los comerciantes hacían viajes de semanas. Los estudiosos copiaban textos a la luz de velas. Los guerreros cuidaban fronteras durante la noche. Necesitaban algo que los mantuviera alerta, algo que despertara la mente sin apagarla. Ese algo existía, solo que nadie lo sabía todavía. Etiopía, siglo IX, en las tierras altas de lo que hoy es Etiopía, vivía un pastor llamado Kaldi. Era un trabajo sencillo: llevar a sus cabras a pastar, traerlas de regreso, repetir. Pero un día, las cabras no volvieron. Kaldi las encontró en un claro del bosque, saltando, girando, moviéndose como si llevaran horas sin dormir. Era de noche y seguían activas, inquietas, llenas de energía. Kaldi miró alrededor. Vio un arbusto con pequeñas bayas rojas. Las cabras las habían estado comiendo. Lo que hizo después fue lo que separa a los curiosos de los que solo observan. Probó las bayas él mismo y sintió algo: un calor suave, un zumbido en la mente, claridad. No sabía lo que tenía entre las manos, pero sabía que era algo. El monje y el fuego Kaldi llevó las bayas a un monasterio cercano. Quería compartir su descubrimiento. El monje que lo atendió las tomó, las observó y las lanzó al fuego. Las consideró peligrosas, obra del mal. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Del fuego comenzó a salir un aroma, profundo, cálido, oscuro, un olor que llenó el espacio y detuvo a todos los que estaban ahí. Los monjes se acercaron, rescataron los granos chamuscados, los aplastaron, los mezclaron con agua caliente y bebieron. Esa noche, por primera vez en su historia, esos monjes terminaron sus oraciones sin quedarse dormidos. Así nació el café. No en un laboratorio, no en la corte de un rey. Nació en un fuego accidental, en las manos de personas que buscaban algo completamente distinto. Durante siglos, el café fue un secreto guardado en las montañas de Etiopía. Pero los secretos no duran para siempre. En el siglo XV, la bebida cruzó el Mar Rojo y llegó a Yemen. Allí, un grupo de místicos islámicos, conocidos como sufíes, la adoptaron con entusiasmo. Los sufíes necesitaban mantenerse despiertos para sus ceremonias nocturnas de oración y meditación. El café era exactamente lo que buscaban, pero no la tomaban cruda. Experimentaron. Asaban los granos en sartenes de metal sobre fuego abierto, escuchaban el crepitar, olfateaban el aire, ajustaban el calor. Era un arte, no una receta escrita, sino conocimiento transmitido de persona a persona, de generación en generación. Le dieron un nombre: Kawa.
la bebida que da fuerza, y desde los monasterios, esa fuerza comenzó a extenderse hacia los mercados, las calles, las ciudades. Imagina una ciudad del siglo XVI, sin televisión, sin internet, sin teléfonos. Si querías saber qué pasaba en el mundo, tenías que salir y hablar con alguien. Fue en ese vacío donde nació algo completamente nuevo, la casa de café. En ciudades como La Meca, El Cairo y Estambul, comenzaron a aparecer locales donde cualquier persona podía entrar, pagar una pequeña moneda y sentarse con una taza de café. Ricos y pobres, comerciantes y poetas, estudiantes y veteranos de guerra. Adentro se debatía, se discutía, se conspiraba, se soñaba, se compartían noticias, se hacían negocios, se escribían poemas. Eran, en esencia, el primer espacio público moderno. Un escritor de la época lo describió así: en esas casas, los hombres hablan de todo y de nada, y el tiempo pasa sin que nadie lo sienta. El café no solo despertaba el cuerpo, despertaba la conversación. Todo lo que cambia el mundo encuentra resistencia. El café no fue la excepción. En 1511, el gobernador de la Meca ordenó cerrar todas las casas de café. Dijo que eran focos de sedición y pereza, que la gente pasaba demasiado tiempo hablando y muy poco tiempo trabajando. ¿Funcionó la prohibición? No. La gente siguió bebiendo café en secreto, en casas privadas, en rincones ocultos. Cuando el café llegó a Europa, el conflicto se repitió. Sacerdotes lo llamaron la bebida del diablo. Decían que venía de tierras infieles y que debía ser prohibida a los cristianos. El Papa Clemente VIII decidió probarla antes de juzgarla. Un sorbo, 2, 3. Y entonces dijo algo que quedó registrado en la historia: esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería un pecado dejarla solo para los infieles. La bendijo, y con eso, el café conquistó Europa. En Inglaterra, el rey Carlos II intentó también prohibir las casas de café. Duró 11 días. La presión popular fue tan grande que tuvo que retractarse. El café era demasiado poderoso para ser detenido por un decreto. Cuando el café llegó a las ciudades europeas, no solo cambió lo que la gente bebía, cambió cómo pensaba. Antes del café, el desayuno típico incluía cerveza o vino. La gente llegaba a trabajar con la mente embotada. Las mañanas eran lentas, difusas, pesadas. Con el café, todo eso cambió. Las mañanas se volvieron más rápidas, más claras, más productivas, pero el impacto más profundo fue social. En Londres, las casas de café se conocían como universidades del centavo, porque por el precio de una taza podías escuchar debates sobre ciencia, filosofía, política y arte. Una casa de café en Londres se convirtió en lo que hoy conocemos como Lloyd's de Londres, una de las aseguradoras más grandes del mundo. Comenzó como un lugar donde marineros y comerciantes compartían información sobre barcos y rutas. Otra se transformó en la Bolsa de Valores de Londres. En Francia, los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Diderot, se reunían en cafés para debatir las ideas que años después encenderían la Revolución Francesa. El café no fue la causa de esas revoluciones, pero fue el escenario donde se gestaron. Los árabes entendieron desde el principio que el café era poder. Por eso, durante décadas, exportaban los granos después de hervirlos o tostarlos, para que nadie pudiera plantarlos en otro lugar. Pero el secreto no duró. A principios del siglo XVII, los holandeses lograron sacar plantas vivas de Yemen. Las llevaron a sus colonias en Java y Sri Lanka, y el monopolio árabe se rompió para siempre. En 1723, un oficial naval francés llamado Gabriel de Clieu hizo algo que parece sacado de una novela de aventuras.
Robó una planta de café de los jardines reales de París y la embarcó rumbo a Martinica. El viaje fue brutal. Tormentas, piratas, escasez de agua. De Clio compartió su propia ración de agua con la planta para mantenerla viva. Una sola planta. De esa planta descendieron millones de árboles de café en toda América Latina. Brasil se convirtió en el mayor productor del mundo. Colombia, Guatemala, México, Honduras, Perú. El café definió la economía y la identidad de continentes enteros. Pero esa expansión tuvo un costo que no podemos ignorar. Gran parte del trabajo en las plantaciones fue realizado por personas esclavizadas o por trabajadores en condiciones de explotación. El café enriqueció a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Esa historia también forma parte de la taza que tienes en la mano. En el siglo XX, el café no paró de evolucionar. Italia inventó la máquina de espresso y con ella un nuevo ritual. De pie frente al mostrador, taza pequeña, sorbo concentrado, seguir con el día. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el café instantáneo para abastecer a los soldados. Ligero, fácil de preparar, sin necesidad de fuego ni filtros. Hoy, más de 70 países producen café. Más de 2.000 millones de tazas se consumen cada día en el mundo. El café es el segundo producto más comercializado del planeta, solo detrás del petróleo, y sigue cambiando. El movimiento del café de especialidad surgió como una respuesta al café industrial. Trazabilidad, origen único, tostado artesanal. La idea de que cada taza tiene una historia detrás, exactamente como siempre la tuvo. La próxima vez que levantes tu taza, quiero que pienses en esto. Lo que tienes en la mano tardó más de 1000 años en llegar hasta ti. Pasó por un pastor curioso y sus cabras, por monjes que descubrieron algo en el fuego, por sufíes que buscaban a Dios en la oscuridad, por comerciantes que cruzaron desiertos, por un oficial que compartió su agua con una planta para que no muriera. Pasó por prohibiciones y revoluciones, por plantaciones y barcos, por cafés llenos de ideas y calles llenas de protestas. El café no es solo cafeína, es el resultado de siglos de curiosidad humana, de accidentes que se convirtieron en descubrimientos, de personas que se negaron a rendirse. Es, en muchos sentidos, la historia de nosotros. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Y cuéntame en los comentarios cómo tomas tú tu café. Nos vemos en el próximo.